Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a dar las aguas, ¿ves? Vamos a comenzar a analizar las aguas. Antes de nada vamos a diferenciar entre aguas oceánicas y aguas continentales, ¿vale? Un océano, ¿qué es un océano? Pues una gran cantidad, una gran masa de agua que separa un continente de otro, ¿vale? Aquí vemos una gran masa de agua que separa África y Europa de América, océano Atlántico. Otra gran masa de agua que separa Asia y África de Oceanía, océano Índico. Otra gran masa de agua, ¿vale? Que separa continentes. Otro océano, Océano Pacífico, otra gran masa de agua que separa Asia y Oceanía de América, ¿vale? ¿Y el mar qué es? El mar es la prolongación, el mar es la prolongación de ese océano en las zonas más próximas a los continentes. El océano Ártico. El mar de Barents es una prolongación de ese océano Ártico, pero ya en la zona más cercana al continente. El mar Arábigo, prolongación del Océano Índico, ya en la zona cercana al continente, pues se convierte en un mar arábigo. El mar de Filipinas, cerquita de las islas, prolongación del Océano Pacífico, al igual que el mar de Bering, ya en la zona cercana pues, al continente, es mar de Bering, prolongación del Océano Atlántico, ¿vale? El mar del Caribe, ya en la zona cercana al continente del Océano Atlántico, ¿vale? Entonces vamos a comenzar a analizar el agua salada, ¿vale? El agua salada. El 71% de la superficie terrestre está formada por océanos y mares, ¿vale? O sea, de toda la superficie terrestre, del 100% de la superficie terrestre, el 71% es océano y mar. Miren, aquí lo vamos a ver mejor. Si este fuera todo esto en la superficie terrestre, todo lo que es azul es océanos y mares. La superficie terrestre sería solo esta partecita de aquí, ¿vale? El agua salada, ¿vale? El agua salada. La inmensa mayoría del agua del planeta, por tanto, es salada. El 97% del agua es salada. ¿Y por qué es salada ese agua? ¿Por qué es salada? Miren, eso es un río que veis ahí, es un río. Entonces los ríos transportan rocas. Acordad que transportan rocas, ¿vale? Y las va disolviendo esas rocas, las va disolviendo, las va erosionando, ¿vale? Y esos restitos que lleva el río, pues los lleva pues a las cuencas de los océanos, ¿vale? Y muchas veces esa disolución de esas rocas pues llevan pues restos salínicos, que llevan sal. Y entonces pues al, ¿vale? Pues al llevarlo a las cuencas oceánicas, al transportarlo hasta los océanos, pues miren, la cantidad de un río no va a hacer el mar, la cantidad de un río que aporta un río no hace el agua del mar salada, pero sí ha acordado los miles y miles y miles de ríos que hay en el mundo, entonces uno aporta uno, pero de los mil, pues hace que el agua sea salada, ¿vale? No todas las aguas tienen el mismo grado de salinidad, no todas las aguas de los mares tienen el mismo salinidad, ¿vale? Eh, ¿en qué se diferencia? Pues en cuanto si los mares son más cerrados cuando el mar es más cerrado es más salado. Y además la latitud es más cálida, mayor cantidad de sal. Acordado de la latitud, subes norte a sur, bajas norte-sur. Entonces, las zonas más cálidas son las zonas donde los rayos del sol, en el Ecuador, acordado, los rayos del sol pues influyen de una manera más vertical. Entonces, en las latitudes más cálidas es cuando los mares son más salados. Y a diferencia, pues las zonas más frías y los mares más abiertos, pues son menos salados. Vamos a averiguar ahora el agua en movimiento, ¿vale? Las aguas marinas están en constante movimiento, ¿vale? Ya sea a través de corrientes, de mareas y de olas, ¿vale? Las corrientes marinas. Vamos a comenzar con las corrientes marinas. Aquí vemos todas estas líneas que veis aquí, pues son todas las corrientes marinas que hay en el planeta, ¿vale? Se ve, pues podéis verlo ahí que parecen, digamos, entre comillas, pues que son como autopistas, grandes autopistas. Por ejemplo, ¿qué cojo yo para ir, por ejemplo, a Brasil? Pues mira, pues voy a coger esta corriente marina que me lleva para aquí, como una autovía, ¿vale? Son como grandísimos ríos, son como grandes ríos, ¿vale? Que discurren por los océanos. Ahí veis, ¿ves? Este discurre para acá, este discurre para allá, una dirección, discurre a esta dirección, esta parte del mar discurre a otra dirección, ¿vale? Son como decimos como grandes ríos que discurren por los océanos.
Además, estas aguas de las corrientes, de estas corrientes, no se mezclan con las corrientes del resto, ¿vale? No se mezclan. ¿Por qué no se mezclan? Porque tienen diferente salinidad, temperatura y densidad, ¿vale? Esta tiene diferente temperatura a esta y diferente salinidad, entonces no se mezclan, ¿vale? Cuando la temperatura del agua de la corriente es superior, cuando la temperatura del agua de esta corriente es superior a esta, decimos que esta corriente es cálida. Y al revés, si está más fría, esta corriente de agua es fría. ¿Vale? Ahora las mareas. Vamos a analizar las mareas. ¿Qué son las mareas? Miren, las mareas son subidas y bajadas del nivel del mar, ¿ves? Miren, acordaos cuando vais a la playa y dice, mira, pues está bajando el agua del mar, está subiendo, pues eso son las mareas, ¿vale? Subidas y bajadas del nivel del mar. ¿Y por qué están provocadas? ¿Ven? Este es el mismo sitio, a la misma hora, aquí ha subido el mar y aquí ha bajado. Está provocada por la atracción de la luna que ejerce sobre el agua del mar, ¿vale? Es la gravedad, ¿vale? La gravedad de la luna atrae el mar, al agua del mar, ¿vale? A nosotros no nos atrae porque pesamos, pero al agua que pesa muy poquito lo atrae hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Cuando la marea es alta, decimos que el mar sube. Aquí la marea alta y cuando baja se dice que la marea es baja. Otro movimiento del mar y último, las olas, ¿vale? Las olas son ondulaciones que se forman cuando el viento agita la superficie de los océanos. El viento la agita y se forman las ondulaciones. Pero estas ondulaciones lo vemos en superficie, pero en el interior el agua va moviéndose como si fuese el interior de una lavadora, ¿veis? Haciendo círculos en espiral, ¿veis? Y se deforman o rompen cuando rozan el fondo marino. Este círculo va así y se deforma y rompe cuando rozan el fondo marino, ya están casi en la superficie, ya están casi en la orilla del mar y rompen el fondo marino y entonces se producen esas olas que vemos en la playa, esa ola tan grande que de repente se rompe porque ha chocado este círculo con el fondo marino, ¿vale? Y se ha roto. ¿Qué más? Vamos a analizar cómo aprovecha el ser humano la riqueza de los océanos y mares, ¿vale? El ser humano lo ha aprovechado desde siempre los recursos que ofrecen los océanos y mares. Para pescar, para obtener alimentos, pero actualmente los avances técnicos y científicos hacen posible una mayor explotación mejor. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, en cuanto a los recursos alimenticios que hemos dicho, pues la acicultura. La acicultura, ahí vemos una imagen de la acicultura. ¿Qué es la acicultura? Miren, ¿veis aquí? Aquí se crían especies tanto de peces como vegetales, de especies de animales como los peces, los pulpos, lo que sea, todos animales y vegetales, pero vegetales acuáticos, ¿vale? Dentro de la acicultura tenemos la piscicultura, que es dentro de la acicultura. La piscicultura hace referencia solo a los peces, cría de peces, ¿vale? Por ejemplo, aquí pueden criarse, pues como hemos dicho, vegetales, anfibios como ranas, caracoles, crustáceos, pero solo cuando hace referencia a peces se llama piscicultura, ¿vale? Se refiere solo a la cría de peces. Y se realiza en piscifactoría, vemos una piscifactoría. Como que han criado en este círculo a los peces, se crían más cantidad, ¿por qué? Porque se lo comen los depredadores, les dan de comer, se ponen gorditos, tienen muchas crías, y entonces eso es bueno, entonces cuando ya están bien, pues los cogen para venderlos, ¿lo veis? También como fuente, aquí vemos otra imagen de otra piscifactoría, ¿vale? También como fuente de energía, ¿vale? Debajo del agua hay también petróleo y gas. Recordad que debajo del agua hay petróleo y gas, fuente de energía. También el día de hoy se investiga para convertir la fuerza marina y de los océanos en energía ecológica y limpia, económica y limpia. ¿Cómo hacen? Pues mire, los movimientos del mar, las mareas, y hacen que estas hélices se muevan, y este movimiento hace que ese movimiento se transforme en electricidad, ¿vale? Y obtienen energía. También también sirve para vías de comunicación, el transporte tanto de pasajeros como de mercancía. Para el turismo, el mar y la costa se convierten en recurso turístico, ¿vale? Atrae a gente y atrae muchos puestos de trabajo.
También como agua potable. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías están permitiendo la desalinización del mar para convertirla en agua potable. Y esto se realiza en plantas desalinizadoras. Ahora, una vez que hemos analizado las aguas, el agua salada, vamos a analizar las aguas continentales, ¿vale? Como dijimos, toda el agua que hay en la Tierra, solo el 2%, el 2,79 es dulce. Es decir, de 100 partes, solo 2,79 es dulce. Se distribuye entre ríos y lagos que forman el 0,4%, muy poquita del agua dulce. Las aguas subterráneas, que conforman el 29,6% de todas las aguas dulces de la Tierra. Y los icebergs y los glaciares, que forman el 70%, es donde más cantidad de agua dulce hay, ¿vale? Vamos a analizar entonces uno por uno. Vamos a analizar los ríos. Pues, ¿qué son los ríos? Pues son corrientes continuas de agua, ¿vale? Son corrientes continuas de agua y la cantidad de agua que lleva un río se denomina caudal. Aquí se pone un medidor para medir la cantidad de agua que lleva un río y ese caudal se mide en metros cúbicos por segundo. ¿Cuánta cantidad de agua pasa por aquí cada segundo en metros cúbicos? Pues ha pasado no sé cuántos miles de litros. Pues ese es el caudal del río el caudal que lleva el río en ese momento. ¿El agua de dónde puede venir del río? Pues viene de la lluvia. Proviene de la lluvia, ¿vale? De la nieve derretida. Aquí vemos, en las montañas, cómo se está derritiendo la nieve y cómo ya se va llegando hacia el río. De los manantiales provenientes del interior de la Tierra, que sale a la superficie. El interior de la Tierra y sale a la superficie. El régimen de un río. ¿Qué es el régimen de un río? Hemos hablado del caudal, que es la cantidad de agua que llega en ese momento. El régimen del río son la variación de caudal del río al año. La variación de ese caudal. Por ejemplo, aquí vemos el régimen el régimen del río Guadalquivir. Si miráis este puente, no sé si os recordará, esto es Córdoba, el puente de Romano de Córdoba. Este es el régimen del río que lleva en verano. Muy poca cantidad de agua en verano. Y el régimen es la variación, pues aquí vemos en noviembre. Vean cómo ha subido el caudal del río en noviembre. ¿Ves? El régimen son las distintas variaciones de caudal. ¿Ves? No es lo mismo en noviembre que en diciembre. ¿Cuál es el régimen del agua que lleva en diciembre? Muy poquita. Y en verano muy poquita. Y en noviembre, pues miren el régimen. Los lagos. Vamos a analizar ahora los lagos. Son masas de agua que permanecen depositadas en depresiones. En depresiones o agujeros. De una manera así entendible. En grandes hoyos, grandes agujeros, como los que vemos en los agujeros cuando se forman los charcos. Pero estos pues, son depresiones de grandes dimensiones, ¿vale? ¿Y de qué se alimentan? Se alimentan del agua de la lluvia o de conexión con algún río o agua subterránea, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a analizar ahora las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son las aguas que se encuentran acumuladas y discurren bajo la superficie terrestre, subterránea. Aguas que discurren debajo de la superficie terrestre. Y proceden de las precipitaciones de la lluvia. Miren, aquí vemos, esto es una sección del suelo, del subsuelo, aquí está la superficie. Llueve, ¿vale? Y cuando llueve, pues llueve una parte de esa agua, penetra en el subsuelo y se infiltra. Se infiltra hasta encontrar dentro una roca impermeable. Impermeable es que esa roca ya no deja absorber agua, sino que el agua se queda ahí estancada y se almacena en forma de acuífero. Aquí vemos un acuífero que se ha formado de esa cantidad de agua que llueve, cuando llueve, se mete en el interior y encuentra eso, pues una roca impermeable que no permite que el agua penetre y se forma un acuífero, ¿vale? Algunas veces esos acuíferos pueden formar auténticos ríos y lagos. Vean ahí ese acuífero, ¿ves? Que es como un auténtico lago subterráneo, ¿vale? Estos pueden alimentar a ríos y lagos superficiales incluso. Y a la vez, los ríos y lagos pueden alimentar pues, a los ríos y los lagos. Las aguas subterráneas
subterráneas son una reserva de agua importante del ser humano, del agua del ser humano, por eso excava pozos, ¿vale? Aquí se excava pozos para, pues, encontrar ese agua subterránea. Aquí, entonces se excava toda esta poza, esta parte, hasta encontrar el acuífero, ¿vale? Y ahora, pues, los icebergs y los glaciares, que la mayor parte del agua dulce, como hemos dicho, de la Tierra está en estado sólido, ¿vale? Se denomina criosfera, es el conjunto, la criosfera es el conjunto de masa de agua helada, ¿vale? ¿Y dónde está? Está en los casquetes polares, tanto en el polo norte como en el polo sur, y en los glaciares de las altas montañas, ¿ves? Tanto en los casquetes polares como en los glaciares de las altas montañas donde hay nieve. Y por último, el agua atmosférica, porque el agua también está en la atmósfera. Nuestra atmósfera contiene una cantidad variable de agua en forma de vapor de agua. No la notamos, no la apreciamos apenas. ¿Cuándo la apreciamos? ¿Cuándo la notamos? Cuando hay mucha humedad en la atmósfera. ¿No habéis visto vosotros cuando hay niebla, esa niebla que no te deja ver nada apenas? Pues eso es vapor de agua, ¿vale? ¿Cómo aprovecha el ser humano ese agua dulce? Pues los ríos y lagos nos aportan el agua dulce necesario para consumir, pues, la reserva importante de agua que el ser humano para vivir, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo lo aprovecha el ser humano? Pues miren, vamos a poner algunos ejemplos. Pues en la agricultura, la actividad que consume más agua es, en España, para la agricultura, el 80% del agua se utiliza para la agricultura. También el ser humano realiza depósitos subterráneos en las ciudades. ¿Vale? El ser humano construye grandes depósitos subterráneos para recoger el agua de la lluvia, para aprovechar esa agua de lluvia, ¿para qué? Para servicios de limpieza de la ciudad, para el riego de las plantas de las ciudades, ¿vale? Aprovecha ese agua de la lluvia en grandes depósitos. También el ser humano aprovecha el agua para el ocio, ¿vale? Los ríos y los lagos, pues, atraen turismo, ya que permiten, pues, ver hermosos paisajes y practicar actividades de ocio y deportivas. Los embalses, el agua de los ríos se almacena en embalses y la fuerza que ejerce ese agua cuando sale, ¿vale? Aprovecha para producir electricidad. Por último, las perforaciones, como dijimos antes, las aguas subterráneas son una reserva importante de agua dulce, ¿vale? Muchas comunidades dependen de ellas. Países subdesarrollados todavía, al no tener alcantarillado y, pues, servicio de agua, pues muchos países, pues, dependen todavía de estas aguas subterráneas para sobrevivir.